¿Alguna vez te has preguntado por qué pensar demasiado se considera algo tan malo? Bueno, un samurái de hace más de 300 años podría haber respondido tu pregunta. Miyamoto Musashi, el samurái que nunca perdió un duelo y fue un maestro estratega, escribió el libro de los 5 anillos, donde detalló cómo abordar la vida y las batallas. Tenía mucho que decir sobre pensar demasiado, y en este video exploraremos cómo sus enseñanzas pueden aplicarse a nuestra vida moderna y cómo pensar demasiado puede ser en realidad un superpoder, contrario a la creencia popular. Pero antes de saltar a sus enseñanzas, primero debemos entender brevemente quién era Musashi. Miyamoto Musashi fue un samurái legendario y maestro espadachín de Japón, invicto en 61 duelos. Más allá de ser un guerrero, también fue un filósofo y artista. Su libro, El libro de los 5 anillos, describe sus ideas sobre estrategia y vida y ofrece profunda sabiduría de sus experiencias, por lo que es una persona sobre la que vale la pena aprender más. Para muchos de nosotros, pensar demasiado significa quedar atrapado en un bucle de pensamientos que a menudo conducen a la inacción o la ansiedad, pero Musashi lo vio de otra manera. Creía que tener claridad y propósito en las acciones era crucial. En lugar de perderse en demasiados detalles, se centró en lo que realmente importaba en cada situación. Musashi hablaba a menudo de ver más allá de lo obvio. Una de sus citas famosas, "Percibir lo que no se puede ver con los ojos", es un ejemplo perfecto. Él creía que la intuición era importante, un presentimiento o instinto que nos ayuda cuando no tenemos todas las respuestas. Esta idea puede ser una herramienta poderosa para aquellos de nosotros que tendemos a pensar demasiado. En lugar de perdernos en pensamientos sin fin, las enseñanzas de Musashi sugieren que confiemos en nuestros instintos y nos centremos en las partes esenciales de nuestras tareas o decisiones. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Comienza reconociendo cuando estás pensando demasiado. Es como cuando te das cuenta de que estás entrando en un ciclo de ¿qué pasaría si? Y maybes. Ese es el momento de dar un paso atrás y reenfocarse, preguntarse qué es lo más importante en este momento, cuál es el objetivo principal. Al limitar tu enfoque, puedes eliminar el ruido y tomar acciones claras y decisivas. Por ejemplo, imagina que te estás preparando para una presentación y comienzas a preocuparte por cada pequeño detalle. En lugar de abrumarte, recuerda los consejos de Musashi. Céntrate en los puntos clave que necesitas comunicar y confía en tu preparación e intuición para guiarte a través del resto. Esto no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también te mantiene firme y decidido en tus acciones. Musashi no solo se centró en las habilidades físicas, también trabajó en dominar su mente. Una de las prácticas críticas que utilizó fue la meditación. Para Musashi, la meditación no se trataba solo de sentarse en silencio, sino que era una forma de aprovechar el poder de sus pensamientos y canalizar el pensamiento excesivo hacia caminos productivos. Esta práctica está estrechamente vinculada al budismo zen, donde la meditación o zazen es una parte central de la filosofía. Ayuda a los practicantes a encontrar claridad y paz al enfocarse en el momento presente. La meditación puede ser una herramienta poderosa para manejar y utilizar el pensamiento excesivo. Cuando nuestras mentes están llenas de pensamientos, tomarse unos minutos para meditar puede ayudarnos a dirigirlos de manera más efectiva. Es como presionar el botón de pausa en tus pensamientos, lo que te permite dar un paso atrás y ver las cosas desde una nueva perspectiva. Esto puede convertir lo que podría parecer una avalancha de pensamientos en un flujo enfocado de ideas productivas. Para incorporar la meditación o la atención plena a tu vida, comienza con solo unos minutos cada día. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y concéntrate en tu respiración. Si tu mente comienza a divagar, suavemente regresa tu atención a tu respiración. Con el tiempo, esta práctica puede ayudarte a desarrollar una mente más tranquila y enfocada, transformando el pensamiento excesivo de una carga a una poderosa herramienta para la claridad y el conocimiento. Un excelente ejemplo de cómo la meditación puede ayudar es cuando te sientes abrumado por las tareas escolares o laborales. Imagina que tienes una larga lista de cosas que hacer y estás empezando a sentirte ansioso.
Tomar un corto descanso para meditar puede ayudarte a calmar tu mente y priorizar lo que debe hacerse primero. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también te hace más productivo y concentrado, demostrando cómo pensar demasiado, cuando se maneja adecuadamente, puede mejorar tu productividad. Ahora que hemos tocado la meditación y la atención plena, hablemos de otro aspecto crítico de la disciplina de Musashi, su capacidad para entrar en un estado de fluidez en el combate. Musashi era conocido por su increíble enfoque. Esto no se trataba solo de estar atento. Alcanzó un estado en el que pensar demasiado se transformó en una poderosa herramienta que lo ayudó a permanecer completamente inmerso en el momento. Este estado a menudo se conoce como flujo. El flujo es esa sensación que tienes cuando estás tan absorto en una actividad que el tiempo parece volar. No estás atascado en cada detalle, sino que estás usando tu pensamiento excesivo para afinar tus acciones y reacciones. Para Musashi, esto sucedió naturalmente durante el combate, donde su entrenamiento e instintos tomaron el control. No estaba atrapado en la preocupación por lo que podría pasar a continuación. Estaba completamente presente, usando su mayor conciencia y claridad mental para reaccionar rápida y efectivamente. Para experimentar el flujo en tu propia vida, encuentra actividades que disfrutes y en las que puedas participar plenamente. Podría ser cualquier cosa, desde practicar un deporte hasta trabajar en un proyecto creativo. La clave es elegir algo que te desafíe, pero que no sea tan complejo que te cause frustración. Cuando estás en flujo, no estás estresado por el resultado, simplemente estás profundamente involucrado en el proceso. Este concepto es similar a lo que muchas personas describen como estar en la zona. Ya sean atletas en el campo o artistas en el estudio, estar en la zona te permite rendir al máximo, aprovechando tu pensamiento excesivo para mantenerte alerta y concentrado. Como Musashi, puedes usar este estado para mejorar el enfoque y reducir el estrés. Al encontrar tus actividades fluidas y practicarlas con regularidad, podrás acceder a un nivel más profundo de enfoque y presencia. Musashi. Todo se trataba de convertir el pensamiento excesivo de un obstáculo en un superpoder, dejar de lado preocupaciones innecesarias y sumergirse completamente en la tarea en cuestión. Mientras que Musashi era un maestro en permanecer en el momento y encontrar el flujo, también entendió la importancia de equilibrar la reflexión y la acción. Una lección crítica para los pensadores excesivos. Musashi creía en el poder de la planificación y la reflexión cuidadosas. A menudo pasaba tiempo elaborando estrategias antes de participar en el combate. Sin embargo, también sabía que la planificación interminable sin acción podría ser tan dañina como actuar sin un plan. En nuestras vidas, a menudo nos quedamos atrapados en lo que se llama parálisis del análisis. Esto sucede cuando pensamos demasiado y analizamos demasiado cada resultado posible hasta el punto de que nunca tomamos una decisión o actuamos. Las enseñanzas de Musashi nos recuerdan que, si bien la reflexión y la planificación son esenciales, deben conducir a una acción decisiva. Pensar demasiado puede ser beneficioso cuando nos ayuda a prepararnos y elaborar estrategias, pero se convierte en un obstáculo cuando nos impide avanzar. Para encontrar este equilibrio, establece un límite de tiempo específico para la planificación y la reflexión. Una vez que se acabe ese tiempo, comprométete a tomar medidas. Esto es particularmente útil en situaciones en las que te sientes abrumado por la cantidad de opciones o resultados potenciales. Al establecer un límite claro entre el pensamiento y la acción, creas una estructura que te permite avanzar con confianza. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en un proyecto y pasas horas planificando cada detalle por temor a perder algo importante. En algún momento, la planificación se convierte en una forma de procrastinación. Al establecer una fecha límite para la fase de planificación, te obligas a pasar del pensamiento a la acción. Este enfoque refleja la adaptabilidad y la disposición para actuar de Musashi, que fueron cruciales en su éxito como guerrero. Considera la historia de una amiga que estaba iniciando un nuevo negocio. Pasó meses investigando y planificando, deseando que todo fuera perfecto antes de comenzar. Finalmente, se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo de preparación interminable. Al establecer una fecha límite firme para el lanzamiento, independientemente de si todo era perfecto, finalmente tomó acción. Este paso decisivo no solo hizo despegar su negocio,
sino que también le enseñó valiosas lecciones que nunca podría haber aprendido solo planificando. La vida y las enseñanzas de Musashi nos muestran que, si bien es esencial prepararse y reflexionar, la acción es donde ocurre el verdadero progreso. Al encontrar un equilibrio entre pensar y hacer, podemos aprovechar el poder de pensar demasiado para prepararnos de manera efectiva y luego avanzar con confianza. Así que establece tus planes, pero recuerda actuar en consecuencia, adaptándote a medida que avanzas. Este equilibrio es donde pensar demasiado pasa de ser un pasivo a un activo poderoso. Las enseñanzas de Musashi sobre el equilibrio de la reflexión y la acción, otro aspecto vital de su filosofía, es el abrazo de la imperfección y la importancia de aprender de los errores. Musashi entendió que la perfección es una ilusión y que luchar por alcanzarla puede generar estrés innecesario y pensar demasiado. Creía que cada experiencia, ya sea que resultara en éxito o fracaso, fue una oportunidad para crecer y mejorar. Pensar demasiado a menudo surge del miedo a cometer errores. Nos quedamos atrapados tratando de anticipar cada posible error o defecto, lo que puede paralizarnos en la inacción. Musashi, sin embargo, no veía los errores como fracasos, sino como pasos esenciales en el camino hacia la maestría. Esta mentalidad le permitió mejorar y adaptarse continuamente, incluso después de los contratiempos. Los numerosos duelos de Musashi, más de 60 sin una sola derrota, no se trataban solo de ganar, sino de aprender. Cada encuentro le enseñó algo nuevo, ya sea sobre una técnica, estrategia o incluso su propia mentalidad. No se detuvo en los errores, sino que los usó como lecciones valiosas. Este enfoque es crucial para superar el miedo que a menudo acompaña al pensamiento excesivo. Para aplicar esta mentalidad, comienza replanteando cómo ves los errores. En lugar de verlos como fracasos, míralos como oportunidades de aprendizaje. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto y cómo puedo mejorar? Este cambio de perspectiva puede reducir el miedo a cometer errores y ayudarte a abordar los desafíos con una actitud más abierta y constructiva. También es importante ser amable contigo mismo cuando las cosas no salen según lo planeado. Recuerda que todos cometemos errores y es una parte natural del proceso de aprendizaje. Esta autocompasión puede ayudarte a recuperarte más rápidamente de los contratiempos y prevenir el ciclo de pensamiento excesivo que a menudo sigue a un fracaso percibido. Piensa en los duelos de Musashi. Cada vez que se enfrentó a un oponente, aprendió algo nuevo. Incluso si cometió un error, no dejó que lo definiera. En lugar de eso, analizó lo que salió mal y ajustó sus estrategias para futuros encuentros. Este proceso de aprendizaje continuo no solo lo convirtió en un mejor espadachín, sino también en un estratega más perspicaz. En nuestra vida diaria, podemos aplicar los mismos principios. Por ejemplo, si cometes un error en el trabajo o en un proyecto personal, en lugar de castigarte, da un paso atrás y evalúa lo que pasó. ¿Qué puedes aprender de la experiencia? ¿Cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez? Este enfoque no solo te ayuda a crecer, sino que también genera resiliencia, lo que te hace más capaz de manejar desafíos futuros. Aceptar la imperfección y ver los errores como oportunidades de crecimiento puede transformar tu forma de pensar. Te libera del control paralizante del pensamiento excesivo y te permite avanzar con confianza. Así como Musashi aprendió de cada duelo, podemos aprender de cada experiencia, lo que nos hace más robustos y más adaptables en el proceso. Las enseñanzas de Musashi muestran que pensar demasiado puede ser una fortaleza cuando se combina con una acción clara y la voluntad de aprender de los errores. Acepta estas lecciones para mejorar tu concentración y productividad. Si quieres profundizar en la sabiduría de Musashi, mira mis otros videos sobre su vida y filosofías. Recuerda darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para obtener más información. Gracias por ver. El manga de Vagabond nos da muchísimos momentos de soberbia exploración de la mente humana, de poderosas reflexiones sobre la vida y su significado, y ve cómo el protagonista llamado Musashi se encuentra con dificultades que lo hacen entenderse a sí mismo cada vez mejor. Quizá uno de los mejores momentos de la historia de Vagabond en general fue el encuentro de Musashi con el joven guerrero prodigio In-jun.
uno de sus oponentes más importantes en términos filosóficos, psicológicos y de artes marciales. Aquí pudimos, mejor que nunca, ver uno de los aspectos de Musashi que menos habíamos podido explorar: su debilidad. In-jun era un guerrero tan talentoso que Musashi se encontró hundido en miedo al enfrentarlo. Esta barrera inmensa fue una prueba que ayudó a Musashi a evolucionar en muchas formas. La voluntad casi inquebrantable que tenía le permitió seguir luchando a pesar del terror que sentía frente a In-jun. Sin embargo, Musashi no fue capaz de superar ese miedo por completo la primera vez que se encontraron. In-jun era pura e innegablemente poderoso. No había trucos, no había discursos innecesarios, no necesitaba fingir malicia o agresividad, su orgullo no lo dominaba y no era violento sin razón. La actitud de In-jun era más parecida a la de un niño jugando su juego preferido que a la de un señor de la guerra. Su interés por pelear era puro e inagotable. Esto, en mi opinión, lo hacía más abrumador. Lo hacía un enemigo mucho más difícil de predecir y de vencer. In-jun mostró una ligereza, flexibilidad y curiosidad que Musashi no había visto en oponentes anteriores. Durante el primer combate que tuvieron, se menciona que lo peor que le puede pasar a un guerrero es sucumbir ante el miedo. De hecho, se manifiesta ese miedo visualmente como un demonio aterrador que se acerca poco a poco a Musashi. Esto no quiere decir que sentir miedo por sí mismo fuera un error. Sentirlo era entendible, especialmente frente a un prodigio de ese tamaño. Pero dejarse congelar y aplastar por ese miedo era el problema. En ese momento, Musashi no supo cómo lidiar con ese miedo, y lo único que pudo hacer fue usar su furia para resistir el miedo. Vimos a Musashi gritando e intentando enojarse deliberadamente para que esa ira evitara que el miedo lo aplastara, una ira controlada y enfocada. Pero, para desgracia de Musashi, no fue suficiente. Sus habilidades simplemente no daban la talla para vencer a In-jun. Ni la convicción de Musashi, ni su sangre, ni su ira controlada pudieron sobrepasar su falta de habilidad en técnica de combate. Hasta ahora, Musashi había demostrado ser un prodigio, pero su fuerza física sobrenatural y su voluntad aterradora habían sido suficientes casi siempre para vencer a sus enemigos usando principalmente la intimidación. No había requerido entrenar verdadera técnica de combate. Usaba un estilo crudo que él mismo se enseñó en las montañas y que se basaba en brutalidad y en fuerza física. Pero In-jun estaba más allá de eso. Para vencer a este oponente, Musashi necesitaba más que fuerza física. Necesitaba habilidad y el control de sus emociones. En este punto, vimos uno de mis momentos favoritos de este personaje, es decir, de Musashi. Favorito no porque brillara o porque tuviera una conclusión positiva y mágica, sino todo lo contrario. Musashi se vio más humano que nunca, ya que fue consumido por el miedo y corrió del combate. Huyó como nunca lo había hecho y dejó que el terror lo venciera. Aunque normalmente se espera que el protagonista sea un estandarte de victoria y de valor, especialmente uno basado en un espadachín legendario, son los momentos de derrota y de error los que de verdad establecen qué tan alto llegará este hombre. Dependiendo de cómo lidie con este error y de cómo reconstruya su mundo, será la calidad de la grandeza que alcanzará en su futuro. Días después de ese primer combate, cuando despertó en un lugar seguro y sus heridas sanaban, ahora Musashi se vio forzado a enfrentarse a sí mismo. Quizá la batalla más difícil para él y todos nosotros. El momento de hacer las paces con nuestra debilidad y con nuestros defectos y de reconocer que no era el monstruo que creía ser. Esta terrible realidad rompería a muchos otros personajes. De hecho, vemos a su amigo Matahachi ser incapaz de lidiar con su debilidad muchas veces. Pero Musashi dejó que ese dolor y debilidad fluyeran por su mente. No los ignoró, no los negó, no los justificó ni inventó excusas ni culpó a los demás. Con lágrimas en sus ojos, tuvo que redefinir su entendimiento de quién era, tuvo que ajustar cómo se apreciaba a sí mismo y cuál era su lugar en el mundo de la espada. Durante este momento, Musashi mostró su profunda capacidad de sabiduría y reflexionó sobre cómo vencer estos nuevos e innegables defectos que encontró en sí mismo. Entendió su falta de técnica, su exceso de confianza en esos instintos básicos, su falta de tácticas de combate y su exceso de confianza en su fuerza bruta. Esta pelea forzó a Musashi a entender su humanidad, su fragilidad y lo que se siente ser dominado por el miedo. Durante este nuevo impacto en su vida, Musashi mostró cómo el recuerdo del amor le daba fuerza. Es decir, el pensar en Otsu, la mujer que se había ganado su corazón, le confirmó que aún no quería morir. Le dio fuerza para seguir adelante. Este entendimiento de no querer morir fue también una parte crucial en la vida de Musashi. En partes anteriores del manga,
Habíamos visto que Musashi veía el hecho de morir en cualquier momento como algo normal en el camino de la espada, pero lo hacía a partir de un terrible menosprecio por su vida. Es decir, no era una aceptación saludable del final de nuestra vida al que todos nos veremos enfrentados algún día, sino que era una falta de autopreservación y una incapacidad de encontrarle valor a su existencia. Pero ahora, en esta parte del manga, y como su amigo Takuan le recomendó antes, Musashi finalmente le estaba dando valor a su vida. Incluso al seguir en el camino de la espada, él ya no estaba dispuesto a morir tan fácilmente. La autorreflexión que despertó por esta derrota vergonzosa también lo hizo entender que, aunque la gente de su pueblo y su padre lo habían catalogado como un monstruo y lo habían tratado como un humano indeseable, fue Musashi el que aceptó esa conclusión. Aceptó las opiniones corrosivas de esa gente y se alejó casi por completo de su humanidad. Sin embargo, más allá de los ataques y de las acusaciones de ser peligroso, Musashi tenía la opción de comportarse de manera diferente, como un humano digno de su propia admiración, como un guerrero. Pero por desgracia, antes había permitido que lo modificaran, que lo encasillaran en un estereotipo y que lo limitaran a un destino de violencia sin sentido, de dolor y de una muerte rápida. El miedo que le siguió produciendo enfrentar a In-jun fue un temible enemigo los días después de su derrota. La forma en que conquistó ese miedo, o en que hizo las paces con él, fue aceptando que podía morir en esa batalla contra In-jun. Esto parece contradecir su anterior convicción de no querer morir tan fácilmente, pero no es así. Musashi ya no estaba tratando su vida como basura que podía tirar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora estaba decidido a cuidarla lo mejor posible. Sin embargo, al mismo tiempo, entendía que amaba su vida como guerrero, amaba ese camino de la espada, y aceptó que cuando se trataba de los oponentes más extraordinarios del mundo, como era In-jun, Musashi tendría que aceptar la realidad de que podía morir al enfrentarse a ellos. Incluso dándole un gran valor a su vida, debía aceptar la realidad de que para alcanzar cosas extraordinarias tenía que arriesgarse a morir. Este nuevo entendimiento le dio paz a Musashi, ya que incluso hacerlo contra In-jun sería una muerte extraordinaria, una que habría valido la pena. Él no tomaría estos riesgos para cualquier situación sin importancia. Solo lo haría para los oponentes más grandiosos o para las experiencias que más valieran la pena. En mi opinión, el combate entre Musashi e In-jun es una obra maestra por sí misma. Este encuentro es un torbellino de emociones y de elecciones siendo puestas en práctica y en duda. Por ejemplo, momentos antes de empezar el siguiente combate entre estos dos guerreros, el viejo monje le pregunta a Musashi qué es lo que quiere que hagan con sus huesos si es que él llegara a perder el combate. Esto puso a prueba las lecciones previamente alcanzadas por Musashi. La terrorífica pregunta del monje lo hizo sentir a profundidad la posibilidad de que podía morir ese día, la abrumadora realidad de que podía dejar de existir en unos minutos. Su resolución se puso a prueba, y aunque titubeó unos momentos, el espadachín mantuvo el enfoque sobre su decisión. Y es que Musashi presenció algo que lo hizo recobrar su perspectiva y mantener la calma. En mi opinión, hay pocos conflictos en la literatura que tienen tanto significado como esta bellísima serie de peleas entre In-jun y Miyamoto Musashi, en donde el combate físico no fue el protagonista, aunque sí fue excelente, sino que el protagonista fue el combate mental, psicológico o filosófico, y el posterior crecimiento de ambos personajes es también algo digno de estudiarse. Es importante mencionar que la filosofía o el entendimiento de la vida de Miyamoto Musashi en el manga de Vagabond no terminó durante esta pelea. Hay muchos otros momentos en el manga donde siguió expandiendo su entendimiento o su forma de vivir. Pero por el momento hasta aquí dejaremos este video. ¿Ustedes qué piensan sobre este legendario combate? Déjenme su opinión en los comentarios. Recuerda que si te gustó el video, no olvides echarle un vistazo a este otro, te ayudará en tu viaje.